Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Amigas, amigos, sean bienvenidos a La Maldita Literatura. Según Karl Marx, la historia está determinada por la economía. Según Max Weber, la economía, a su vez, podría estar determinada por la religión. En 1976, con la publicación de su libro Plagas y Pueblos, William McNeill, un historiador apenas conocido, se convertiría en el profeta de un nuevo enfoque, al explicarnos que la historia y la cultura también pueden estar determinadas por las bacterias y los virus. Sea como sea, lo cierto es que la actual contingencia sanitaria que vivimos ha transformado nuestras vidas y es muy probable que nada vuelva a ser igual que antes de la llegada del COVID-19. La pandemia ha vuelto a desatar algunos de los temores y terrores que desde que el mundo es mundo asolan a las sociedades, conectándonos con miedos y temores escatológicos que nos recuerdan ciertos episodios históricos, demostrando a la vez la vigencia en el imaginario colectivo de catástrofes similares transmitidas en buena medida gracias a la maldita literatura. La actualidad de esta pandemia nos brinda la oportunidad de reflexionar en torno a la huella literaria que pestes y plagas, desde la Biblia hasta nuestros días, han dejado en el canon de las letras. Las epidemias también han contagiado la literatura. Desde la plaga de Atenas, descrita por Tucídides en el 430 a.C., hasta la tuberculosis que sufrió Simón Bolívar en sus últimos días, relatada por García Márquez en El General en su laberinto, así como la plaga que sirve de contrapunto al mal de amores que sufren los protagonistas en otra de sus novelas, El amor en los tiempos del cólera. Muchos de estos libros, ya sean clásicos o modernos, vuelven a ser de actualidad viral, nunca mejor dicho, ocupando escaparates de librerías y alcanzando inesperados niveles de venta. Las epidemias ofrecen un inigualable material literario para todos los gustos de elevado valor simbólico. Pues bien, a lo largo de varios programas de Maldita Literatura recordaremos algunas de estas epidemias literarias, comenzando hoy por la peste en el mundo antiguo, la Grecia y la Roma clásicas, así como la Edad Media. Nuestra finalidad, todo hay que decirlo al presentar estos programas, no es macabra ni escatológica, sino que nos impulsa el mismo deseo que señalara Yagabo realizaba en estas obras, así como toda la maldita literatura en general, y que no es otro que el que la gente quiera vivir más. Bienvenidos. La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que ha provocado importantes epidemias en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Generalmente vehiculada por las ratas, se transmite al hombre mediante la picadura de pulgas infectadas. La enfermedad, que se presenta bajo diversos aspectos clínicos, peste bubónica, peste septicémica o peste pulmonar, es altamente contagiosa y hasta hace poco no se conocía tratamiento alguno. Oraciones a diversos santos, procesiones, quemas de herejes y leprosos, purgas y sangrías que solían empeorar el estado de las víctimas fueron algunos de los principales tratamientos medievales contra la peste. En el siglo XVI se descubrió que el aislamiento de los enfermos permitía limitar la propagación de la enfermedad y con el descubrimiento del bacilo de la peste en 1894 se pudo conseguir una vacuna efectiva. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX, con la introducción de los pesticidas y el desarrollo de los antibióticos, que se logre el control definitivo de esta enfermedad. Castigo divino por excelencia, la peste
es descrita en la literatura desde la antigüedad en la civilización mesopotámica y egipcia. Más cercana a nosotros, en el Antiguo Testamento, libro de Samuel, Dios le ofrece al rey David la posibilidad de elegir entre 3 castigos: 7 años de hambruna, 3 meses de guerra o 3 días de peste. El rey elige la tercera opción. Una de las más antiguas referencias a la enfermedad nos viene de la mano del ateniense Tucídides, el segundo gran historiador, tras Heródoto, de la antigua Grecia y de toda la civilización. Su obra, compuesta a mediados del siglo V a.C., reanuda el relato histórico donde Heródoto lo había dejado, construyendo un arquetipo que luego sería imitado por la mayoría de los escritores romanos que trataron el tema, como Salustio y Tácito. En resumen, si Heródoto es el padre de la historia, Tucídides es el padre de la historiografía científica moderna. En el segundo de los 8 libros que componen su historia de la guerra del Peloponeso, evoca uno de los mayores focos relatados de peste que estalló en Atenas y que a lo largo de 4 años de sucesivas olas acabó con una tercera parte de su población. Sucedió durante el asedio espartano, en el segundo año de la guerra del Peloponeso, hacia el 430 a.C., una guerra que durante más de medio siglo enfrentó a Atenas contra Esparta y en la que el propio Tucídides sirvió como general ateniense. Conocida como la plaga de Atenas, actualmente los especialistas dudan de que haya sido la peste y consideran otras hipótesis como posible causa epidemiológica. La plaga estalló cuando los espartanos invadieron el campo del Ática y la población rural se retiró dentro de las murallas, superpoblando la ciudad. La gran cantidad de personas y los numerosos rebaños de ganado concentrados favorecieron la rápida propagación del contagio, que acabó socavando los recursos morales y espirituales de los atenienses. Tucídides creía que el contagio había venido de África, a través del puerto del Pireo, donde llegaron los suministros para la ciudad sitiada. De hecho, su descripción recuerda lo visto en recientes brotes africanos de ébola o fiebre hemorrágica. Gran parte del Mediterráneo oriental se vio afectado por el brote de la enfermedad, que regresó 2 veces más. El gran líder ateniense Pericles, fomentador de las artes y la literatura, a quien Tucídides denominó el primer ciudadano de Atenas, murió a causa de la epidemia. Y Tucídides informa que él mismo también fue infectado. En todo caso, como buen historiador, Tucídides no nos ahorra detalles, esforzándose por describirnos la plaga de Atenas con la objetividad analítica que reclamó para sí mismo como historiador, analizando causas, síntomas y efectos, casi como si se tratara de un médico en su laboratorio. Pero la noción de epidemia alcanza toda su dimensión mitológica y literaria en la tragedia griega, en particular en la obra de Sófocles, Edipo Rey, representada entre el año 430 y 420 a.C., muy probablemente en el 425. Obra básica y maestra de Sófocles que inspiraría el psicoanálisis contemporáneo de Freud, Edipo Rey es también considerada como una de las primeras historias de detectives y una de las más inquietantes, ya que el detective acaba descubriendo que el culpable no es otro más que él mismo. También una epidemia de peste, probablemente la misma que nos contaba Tucídides, que aquí se nos presenta ahora como un castigo divino que asola la ciudad de Tebas, es el punto de partida del terrible descubrimiento por parte de Edipo para el cumplimiento de su destino. Para salvar Tebas, su rey Edipo manda a su cuñado Creonte a hablar con el oráculo de Delfos. Este afirma que hay que expulsar al asesino de Layo, el rey anterior, pero Layo es el padre biológico de Edipo, quien descubre que él es el asesino de su propio padre. La peste en esta obra no es solo pretexto para el trágico destino de Edipo y su cumplimiento, sino metáfora de la violencia que de modo contagioso se expande por toda la ciudad. Como Aristóteles nos explicaría más tarde en su Poética, la función de la gran tragedia griega habría sido precisamente la de purificar
a los espectadores de sus propias bajas pasiones y ansiedades mediante la catarsis, al verla proyectadas en un escenario y permitirles ver su merecido e inevitable castigo sin alcanzar a experimentarlo en sí mismos. Tito Lucrecio Caro, personaje misterioso del que se rumoreaba se había vuelto loco a causa de un filtro de amor, compuso su único poema conocido, De Rerum Natura, sobre la naturaleza, a lo largo de intervalos de normalidad antes de acabar suicidándose. Esta supuesta locura, considerada como una calumnia por gran parte de la crítica moderna, se utilizó para explicar el escándalo de una obra abiertamente atea, que sin embargo se inicia con un himno a Venus como metáfora de la fuerza fecundadora de la naturaleza. Inspirada por el atomismo de Demócrito y la ética de Epicuro, la obra de Lucrecio también posee tonos anticipatorios del moderno existencialismo, invitando a los hombres a no temer a dioses inexistentes y a buscar la ataraxia, es decir, el estado de ausencia de preocupaciones y pasiones propio del sabio estoico, como única forma de obtener una victoria racional sobre los sentimientos. El libro acaba con una descripción muy fuerte de la plaga de Atenas, inspirada precisamente en la historia de Tucídides, que Lucrecio considera como un colapso total de la humanidad por sus nocivos efectos, tanto a nivel físico como moral. Un final tan dramático y pesimista en un poema concebido como herramienta educativa para liberar al hombre de pasiones, temores y sufrimientos, con su famoso y positivo inicial Himno a Venus, ha planteado más de un problema en la crítica, que ha querido interpretarlo como una metáfora negativa de lo que sería una sociedad humana sin las enseñanzas de Epicuro, en la que triunfarían el sufrimiento, la desesperación y la muerte, y en la que el hombre sería chantajeado por la codicia hacia la vida y el temor de la muerte. En ocasiones, es tan cruel el destino que incluso para aquellos apenas recién nacidos, permite castigos que ningún mortal infligiría a otro. Si no fuera por evitar para sí mismo la más funesta de las desgracias. Pero no es sencillo para los hombres de noble corazón, por más que sean esclavos, por más que estén sujetos a las órdenes que han recibido, abandonar a su suerte a un niño que llora pidiendo auxilio, sin importar que esa criatura haya sido condenada a muerte por un rey tan poderoso como Layo, soberano de Tebas. Aquel pastor sabía que por su piedad habría de pagar un precio. No habría lugar para él en el reino de Layo. Y solo entregando en secreto el recién nacido Apólibo, soberano del vecino reino de Corinto, podría hallar refugio. Pues el monarca, desesperado por encontrar descendencia, lo aceptaría como su deseado heredero. Y ya que solo el rey conocía la procedencia del niño, nadie, ni incluso el futuro príncipe, habría de dudar que aquella criatura era su propio hijo. Para todo el reino sería su único sucesor, aquel al que todos conocerían como Edipo. La terrible peste negra de 1348 diezmó la población de Europa y causó unos estragos apocalípticos, construyendo una verdadera sacudida espiritual. Sin embargo,
Siempre en medio de la peor de las situaciones puede surgir la mejor imaginación, al estilo de aquel centenar de cuentos que constituyen el Decamerón de Boccaccio. El excepcional mérito narrativo de esta obra reposa en que por vez primera la prosa de la lengua vulgar se convierte en arte, alcanzando el valor ejemplar y el primor de la lengua latina. No en vano Boccaccio, además de artista, era un erudito entregado de lleno al estudio de la antigüedad. Decamerón es un término griego, lo cual ya nos indica el entusiasmo por el redescubrimiento de los clásicos de la comedia y la tragedia helénicas, sin los filtros latinos, como primero de la Roma imperial y luego de la Roma cristiana. Este término significa 10 días y es una referencia al Hexamerón, 6 días de San Ambrosio, una reformulación en verso del relato bíblico del Génesis. La intención de Giovanni Boccaccio es construir una analogía entre su trabajo y el de San Ambrosio. De la misma manera que el santo narraba la creación del mundo y de la humanidad, el Decamerón narra la recreación de la humanidad a través de los 10 protagonistas y de sus historias, al hilo del flagelo de la peste que golpeó Florencia en 1348. Para huir de la plaga, 7 mujeres y 3 hombres, miembros de la burguesía florentina, se aíslan en una casa en el campo. Para animar las veladas, todas las noches cada uno de ellos es elegido rey con la misión de narrar una historia. En total 100 cuentos, muchos de ellos picarescos, algunos francamente eróticos, relatados a lo largo de 10 veladas, constituyen el Decamerón. En su introducción o proemio, para situar el contexto del que quieren oír sus protagonistas, Boccaccio nos ofrece una descripción particularmente terrorífica de la peste. Pero fundamentalmente el Decamerón es una obra alegre, la primera obra maestra de la prosa europea moderna, una novela sobre el amor y la muerte, convertida en Italia en símbolo del confinamiento y de la que al inicio de esta crisis algunas librerías ofrecían lecturas públicas. La primera pandemia de peste reconocida se sitúa en la época del emperador Justiniano, hacia el siglo VI después de Cristo, pero también la Edad Media estuvo muy marcada por sucesivas epidemias. En el siglo XIV se propagó por toda Europa la mayor de ellas, creyéndose que exterminó a 25 millones de personas, entre un 30 y un 50% de una población ya debilitada por hambrunas, sucesivas guerras y un enfriamiento climático. La falta de conocimiento de la enfermedad y de su tratamiento, unidas al hecho de que afectaba por igual a todas las clases sociales, sin distinguir entre ricos y pobres, contribuyó al enorme impacto de la peste en aquella época, provocando el éxodo y el caos económico. La muerte negra, nombre común dado a esta epidemia, llegó a Marsella, proveniente del mundo árabe, en noviembre de 1347 y rápidamente se extendió hacia el norte, siendo únicamente frenada por el Atlántico después de haber recorrido Escocia, Irlanda y las inhabitadas llanuras de las estepas rusas. Su amplitud y virulencia explican que desde distintos lugares de Europa los cronistas y los escritores de la época la hayan descrito con todo lujo de detalles apocalípticos y de elucubraciones sobre sus posibles causas, que van, por supuesto, desde un castigo de Dios y su correspondiente tratamiento a base de procesiones y flagelaciones hasta el paso de un cometa, explicación esta muy en boga de la época, incluso en epidemias posteriores. A la peste negra debemos la existencia de unos de los más hermosos poemas medievales. El 6 de abril de 1348, entre las víctimas de la peste en Aviñón, yacía el cadáver de una mujer llamada Laura, amada y celebrada
por el poeta italiano Francesco Petrarca. Derrumbado por el dolor, el poeta reúne en su cancionero 366 poemas compuestos en honor a Laura, quien en vida nunca supo del amor que le profesaba Petrarca. Pero sin duda será el Decamerón de Boccaccio, obra maestra de la temprana prosa italiana, el retrato literario más conocido sobre la peste negra, esta vez a su paso por Florencia. Giovanni Boccaccio, hijo natural de un comerciante que sin embargo lo reconocería, nació en Cetaldo, cerca de Florencia, en 1313. Junto a Dante Alighieri y Francesco Petrarca, Boccaccio es considerado el tercero de los padres que en el siglo XIV crean el moderno idioma italiano a partir del vernáculo dialecto florentino. Petrarca había conocido a Dante cuando era niño y era amigo de Boccaccio, quien a su vez fue el primer gran exégeta apasionado de Dante. Sin embargo, tanto Dante con su Divina Comedia como Petrarca con su Cancionero serían inmortalmente reconocidos más como poetas que como narradores, ya que la mayoría de sus obras en prosa, algo menos importante que estas citadas, estaban escritas en latín. Boccaccio, por tanto, fue el gran padre de la ficción italiana, a la vez que el primer gran novelista de toda Europa. Además del valor literario y documental sobre la vida de su época, el Decamerón servirá de modelo para los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, escritos hacia finales del siglo XIV, la mejor obra de la Edad Media en Inglaterra y una de las más importantes de toda la literatura inglesa, considerados los cuentos de Canterbury como el inicio del idioma inglés. Ambas obras, el Decamerón y los cuentos de Canterbury, cuentan una historia cuyo tema es precisamente contar una historia por un grupo de personas. Pero en esta ocasión, los cuentos de Canterbury, en su mayoría escritos en verso, conforman 24 relatos narrados por un grupo de peregrinos a la tumba de St. Thomas Becket en la Catedral de Canterbury. Originalmente anunciado como 120 cuentos, es posible que la muerte sorprendiera a Chaucer, se supone que hacia el año 1400, dejando su obra inconclusa. Pero el poeta más importante de la Inglaterra medieval era un poeta cortesano y, por tanto, a pesar de cierta carga de denuncia social en sus escritos, no le convenía adoptar un estilo y unas descripciones demasiado crudos. Esta es posiblemente una de las razones por las que los cuentos de Canterbury contienen muy pocas referencias a la peste, de la que Chaucer fue contemporáneo. Solo encontramos algunas menciones muy escuetas que le sirven al autor como planteamiento para alguno de sus cuentos. Por ejemplo, en el retrato del médico, que ganaba algún sueldo extra en tiempos de peste, o en el famoso cuento del bulero, en el que 3 jóvenes borrachos deciden matar a la propia muerte que realiza estragos durante la epidemia. En italiano existe el adjetivo boccacesco para describir situaciones típicas del Decamerón, llenas de sarcasmo, sexo, anticlericalismo y humor. El periodo boccacesco, durante cerca de 2 siglos, será un ejemplo de prosa a seguir. Ante el desafío de la muerte, Boccaccio pretende suscitar la risa, buscando lo cómico y lo ridículo, la ignorancia y la maldad, y lo hace con completa conciencia artística. La ironía de contar una historia, cuyo tema es precisamente contar una historia, técnica seguramente heredada de las 1000 y una noches, es en Occidente una invención de Boccaccio. Y su propósito no era más y menos que liberar a los relatos de su didactismo y moralismo, al no ser ya el autor el responsable del buen o mal uso de la historia. Geoffrey Chaucer, por su parte, realizaría una transformación radical de Decamerón en sus cuentos de Canterbury, una de las joyas de la literatura inglesa de todos los tiempos, cuya madurez no habría podido darse sin la mediación, aunque no reconocida por parte de Chaucer, de Boccaccio. A su vez, las intuiciones descubiertas por Chaucer, que no desarrollará de un modo completo, se convertirán en el punto de arranque de la mayor de las originalidades de Shakespeare. La peste acabó con toda idealización, también con la de la mujer, al morir Laura, la musa de Petrarca, y dejó propicia a la sociedad para ser contemplada con ojos realistas y caricaturizada. Obras como el Decamerón y los cuentos de Canterbury transformaron la inmensa tragedia de la muerte negra en algo positivo, limpiando jerarquías y tradiciones que habían mantenido obsoleta la sociedad europea y facilitando el tránsito de la Edad Media al mundo moderno.
The Canterbury Tales, from the producer of The Last Tango in Paris and Pier Paolo Pasolini, the master filmmaker of the Decameron, Teorema and the Gospel According to St. Matthew's, now comes Geoffrey Chaucer's classically beautiful, bold and erotic Tales of Canterbury. Is old fish and young fish. Tales of true love. And the mulberry's ripe. Eat, my child. Eat your fill. Tales of high merriment and low buffoonery. Tales of brutal punishment. And of revenge, deceit, and murder. Take me on, true lover. I always said you were my best friend. What a nice small horse you are. And Pasolini's vision of hell. Ya lo decía el dramaturgo inglés Joe Bernard Shaw, las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Otro autor escribiría que quizás la enseñanza principal de la literatura para estos tiempos es que somos una especie frágil. Hemos construido una sociedad absolutamente egocéntrica y ególatra en la que nos creemos capaces de controlar todo. Pero un virus que apenas tiene unos cuantos nanómetros nos pone de rodillas y nos hace reflexionar sobre nuestro devenir. En muchas de estas novelas sobre epidemias, de las que hemos hablado y de las que hablaremos más adelante, en su cimiento encontramos la metáfora. Lo realmente temible no es la epidemia en sí. Camus, Poe, London, Saramago, etc., hablan de plagas, de epidemias, sí, pero también de algo más. Y ese algo más, sin duda, es lo que asusta o quizás debería asustarnos. Muchas gracias por su atención y cuídense. María, allí, mira. Los veo. Sobre ellos sigue el cielo tormentoso. Suben juntos el monte. Van el herrero y Lisa, el caballero y Rábal, y Juan y Jonás. La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena. Y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. El último es Jonás. Lleva su laúd y camina de espaldas. Ya marchan todos hacia la oscuridad, en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas.